nos habíamos quedado en el punto de los enemigos de la Iglesia, que era la gran dificultad con la cual se depararon los primeros cristianos. Sí, porque murió nuestro Señor, llegó Pentecostés, etc. Una maravilla, con esa gracia, ese impulso. Sin embargo, había que probar realmente la fidelidad, la perseverancia y los fundamentos de la Iglesia, con vistas al futuro, porque eso era apenas el comienzo de lo que se iba a extender a lo largo de los siglos y hasta el fin del mundo. Por tanto, por un lado veíamos que estaban los emperadores romanos, que perseguían, los filósofos paganos, también hablamos de ello, y los herejes, que era todavía peor, o sea, más peligroso porque era un enemigo interno. Y había que tener más cuidado, estar más de ojo, porque muchas veces no se manifestaba, o a medias, o con apariencias de bien y de verdad, que era peor todavía, ¿no? Creo que deberíamos quizá comenzar por distinguir dos cosas. Primero, qué es un cisma y qué es una herejía, para no confundir, o recordarlo por lo menos, ¿verdad? La herejía es un error dogmático, relativo a las verdades de la fe, un error de la razón, de la inteligencia. Se equivoca, pero ese error lo pronuncia un bautizado. No es una persona que no es de la Iglesia, que es un hereje, no. No es hereje porque no se ha equivocado a partir de la doctrina católica, que la profesaría, o debería profesar. Es una persona que tiene sus doctrinas, aparte que a lo mejor puede coger elementos católicos. Eso es otro problema. El hereje es el católico que se separa y él mismo forma grupo incluso. Viene del griego, la palabra herejía, airesis, significa selección originalmente. Elección, perdón. Es una elección que hace esa persona al respecto de esos puntos de doctrina equivocados. Solo que capta gente, forma un grupo. Con el tiempo se fue designando prácticamente una secta, que es un conjunto de herejes. Un grupo de pensamiento, un grupo intelectual, etc. Cisma ya es otra cosa, es una insubordinación al respecto de la autoridad, constituida como tal, jerárquica. O el romano pontífice directamente, o una rebelión o una insubordinación contra las autoridades intermediarias puestas por el romano pontífice, obispos, párrocos, etc. Para cisma como tal es ruptura, como lo tenemos nosotros, ruptura con Roma, con la autoridad pontífice. La Iglesia frente a las herejías sería el primer capítulo de toda esta clase, que tenemos cuatro puntos. No vamos a llamar capítulo, son 4 puntos. Es denso, pero a ver cómo lo desarrollamos de forma asequible por todos. Son 3 páginas lo que tenemos en nuestras manos. Sin embargo, está muy condensado esto, mucho más. Vamos a intentar ponerlo aquí. Los primeros errores y herejías, ¿no? ¿Cuáles fueron? Pues, dos grandes herejías se podrían, es el gnosticismo y el maniqueísmo. Hay muchas más. La mayoría derivan del gnosticismo, ¿no? Pero hay otras que vamos a ver a un rato. Vamos a centrarnos en esto, pero previamente al gnosticismo y al maniqueísmo vamos a ver cómo la Iglesia afianzó la doctrina de los apóstoles, que era la defensa que tenía contra los primeros brotes de herejías. Entonces tenemos esa doctrina apostólica, que es la base de la teología católica. O sea, lo que ellos pronunciaron, lo que ellos dijeron, por ejemplo, los evangelios, ¿eh? Todos los demás libros canónicos del Nuevo Testamento. Esa es la base de la teología católica. El propio credo, el símbolo de los apóstoles. Se sabe ya que desde el siglo I hay documentos incluso que garantizan que se rezaba. Está documentado, ya en el siglo II hay una variación, omite algunos aspectos del primer símbolo de los apóstoles, pero tiene otros. El caso es que eso resume la doctrina católica tal y como se conocía y se predicaba en aquel tiempo, siglo I, siglo II. Hago un paréntesis porque creo que la última vez, para tenerlo de las herejías también y las persecuciones de la Iglesia, creo que no vimos todas. Alguien me recordó que vimos algunas persecuciones, pero no fueron todas, realmente fueron 10 grandes persecuciones. Es una de las clasificaciones que hay. Desde Nerón, vamos al año 64,
hasta Diocleciano, previo a Constantino y a la liberación de la Iglesia. Pues si quieren les digo todas, si quieren anotarlas o bueno, por lo menos recordarlas. Nerón la primera, después Domiciano, después Trajano. Aquí es donde ya el gnosticismo empieza a actuar y a sembrar la discordia doctrinal. Y por ejemplo, San Juan Evangelista escribió su evangelio precisamente contra sus errores. Vamos a ver cuáles son, de aquí a un rato. Después de Trajano, Marco Aurelio. Después ya Séptimo Severo, la quinta persecución. La sexta, Maximino. Ahí se da el primer cisma también. Porque aparece un señor que se llamaba Hipólito y se proclama papa, ¿no? Entonces el antipapa, el primer antipapa, Hipólito, ¿no? 220. Imagínense la lucha que se tenía que enfrentar, ¿no? O sea, los primeros cristianos perseguidos por el gobierno, por el Estado romano, enfrentando herejías y encima intentando perseverar en medio de esa situación. O sea, qué lucha, qué ambiente, nos podemos imaginar que había, ¿no? Después de Maximino, Decio, la séptima persecución. Después Valeriano. Otro cisma, segundo cisma, un tal Novaciano, ¿no? Otro antipapa, pues iluminado, no se piensa que él es el que va a salvar la iglesia, ¿no? Ahí va con los suyos. Bueno. Ahí surge el maniqueísmo, otra gran herejía, y después Diocleciano, la última persecución. El gnosticismo es, vamos a entrar en ello ahora, es el enemigo más peligroso, ¿no? Dentro de las herejías. El enemigo más peligroso del cristianismo fue. Alguno podrá preguntar, bueno, pero ¿se acabó ya el gnosticismo? No. Vamos a ver por qué no se acabó. El problema es que se presentaba con un ropaje de alta especulación, de una ciencia iluminada. O sea, las personas que estaban en ese medio gnóstico eran personas diferentes, porque eran capaces de descubrir algo que los otros pobrecitos no se habían dado cuenta, que eran los principios superiores del espíritu, y que era la liberación de lo terreno, de lo carnal, de lo humano, gracias a lo espiritual y a lo elevado, y que me iba llevando hacia la salvación por el conocimiento. Por eso gnosis viene de conocer, conocimiento. El gnosticismo es eso. Y esa era una revelación, entre comillas, que tenían algunos. Por eso formaron un grupo, una secta, y fueron difundiendo eso. Bueno. Tenían entre ellos gente de gran talento. Gente, de hecho, que sabía y conocía. Engañaban a muchos con eso, claro. Nadie se lo creía. Y ellos juntaban varios aspectos doctrinales. Por tanto, era sincretista. Juntaron ideas helenísticas de los griegos y otras orientales, junto con cristianas. Hacían un cocido de explosivo. Entonces, filosofía platónica, ¿se acuerdan de lo del mundo de las ideas, Platón? Lo que nosotros vivimos aquí, en el fondo, no es real, sino esto es imagen o espejo de algo que está arriba. ¿No? La realidad está en otro mundo. El mundo de las ideas. Juntaron eso con unos principios panteístas, todo es Dios, una mística extraña a ese respecto, que eso es neoplatonismo y neopitagorismo. Y lo peor es que juntaron elementos egipcios, persas, caldeos. O sea, una especie de mezcla, no puedo decir que fuese cosas de brujería directamente, pero sí aspectos muy en esa línea. Elementos cosmogónicos de los persas y de los hindúes. O sea, todo relacionado con los astros, con el cosmos, con lo universal. Que todo eso es el Dios superior a nosotros. A diferencia de un Dios personal, un Dios que es amor, que se encarna, se hace hombre por nosotros y sufre para salvar a la humanidad. Y eso lo mezclaron con algo de redención también. Entonces está el cóctel ese, ¿no? Y ahí tenemos el gnosticismo. ¿Cómo luchó la Iglesia contra esto? De una forma muy enérgica, porque si no, arrasaban con ese primer ímpetu, ¿no?, de los primeros cristianos. Primero con los apóstoles, San Pedro el primero, San Pablo y San Juan, con escritos, obras literarias se llama. San Ignacio de Antioquía, San Policarpo y San Justino. También atacaron y defendieron la Iglesia contra el gnosticismo. Estamos en el siglo I. Avanzamos al siglo II y encontramos a Melitón de Sardes, a Teófilo de Antioquía,
y otros. También San Ireneo, y después Hipólito y el famoso Tertuliano también. Una especie de carga continua contra los gnósticos. Pero además de las obras literarias hubo que tomar medidas concretas para apartar a esa gente, pues estaban infiltrando, estaban dentro, pero querían todavía meterse más y escalar puestos para dominar todo el cuerpo jerárquico de la Iglesia. Entonces, primer punto que hizo la jerarquía en la época: excluir de las comunidades cristianas a los jefes gnósticos. Localizar quiénes son los cabecillas que propagan esta doctrina. Todo tuvo que ser hecho con mucho cuidado, para no levantar sospechas también, y para hacerlo con cautela. Después, el esfuerzo por instruir bien a los fieles. Claro, porque cuando hay falta de instrucción, o falta de conocimiento, cualquier mentira, cualquier doble verdad, o media verdad, engaña a la gente. Instrucción de los fieles. Escuelas catequéticas. Se fundaron varias. En el siglo II. Y después señalar los libros que son sagrados, canónicos. O sea, la Iglesia reconoce esto. El resto, por favor, no hagan caso. ¿Por qué? Porque si no nos contaminamos. Hay que tener cuidado con esas doctrinas que están por ahí. Saltamos al maniqueísmo. Ya posterior, siglo III, siglo IV. ¿No? Todavía no ha sido liberada la Iglesia. El emperador, los emperadores están encima. Hombre, a veces había unos 10, 15 años de paz, a veces 20, a veces 40 como mucho. Un poco gnóstico, si lo tocan. ¿Ya? Sí, el micrófono se enfada. Entonces, estamos en lo de los tiempos de paz, que eran muy cortos. O sea, le daba tiempo a la Iglesia a recuperar un poco, a animar a la gente, tal. Entonces 15, 20, 30, 40 años como mucho, ya venía otro emperador, persecuciones, muertes. Todos los papas, hasta Constantino, fueron mártires. Todos. Desde San Pedro, desde el Papa Liberio. Uno tras otro. Morían mártires. 300 años. Ahora, qué ejemplo, ¿no? Cómo se ha animado a los cristianos. Claro, el último papa ya, que consiguió con Constantino la libertad de la Iglesia, ese no tuvo la gracia del martirio. Pero bueno. Entonces, antes de ir al maniqueísmo, me gustaría decirles algo que es muy interesante también al respecto de la liturgia, que no tiene exactamente que ver con la historia de la Iglesia directamente, pero sí colateralmente. Porque en ese ambiente de lucha contra herejías y persecuciones, surgen, por ejemplo, aspectos de la liturgia como las 3 misas de la noche de Navidad, del día de Navidad. Eso fue precisamente el día, en la época de un papa que se llama San Telesforo, entre allá en el año 125 a 136. Imaginémonos qué ambiente. Surge la idea, entonces hagamos para nuestro Señor 3 misas: Aurora, la del día, la de la víspera, ¿verdad? El Gloria, por ejemplo, en la liturgia, Gloria in excelsis Deo, en esa época, el Sanctus no había, fue en el primer siglo, al siglo II, por tanto, en el 100, 100 y pico. ¿No? El agua bendita, cientos sacramentales, todo en esa época. ¿No? La formación de las parroquias empezó ahí. También empezaron allá a dividirse las funciones, porque la Iglesia creció tanto que organicemos, pongamos encargados responsables de cada conjunto de fieles. ¿No? Bueno, todo esto. El maniqueísmo se puede considerar como una prolongación del gnosticismo, pero se le estudia aparte. ¿Por qué? Porque funde ideas persas, ese dualismo de bien y mal, como 2 dioses, lo veían, ¿no? El dios, la fuerza del bien y la fuerza del mal, ¿no? Algunas ideas budistas también, curiosamente, y también principios cristianos. Es un cóctel diferente. Eso produjo gran revuelo en el Imperio Romano y sobre todo en Oriente, porque este Mane era persa, un iluminado, espantosamente iluminado, y se dedicó a difundir esas ideas y arrastrando a mucha gente, pero gran revuelo, ¿no? Yo organizo por él. Tanto así que después, en la Edad Media, empiezan a surgir como brotes de herejías venidas del maniqueísmo. O sea, fijémonos lo que perduró eso, como que en los subterráneos, o en las cloacas, por así decir,
de ciertos ambientes, ¿no? Teológicos. Entonces, esa oposición eterna entre los dos principios, de la luz y las tinieblas, del bien y del mal, donde vencen los malos, vence el mal. Entonces, depresión total. Si va a vencer el mal, entonces ¿qué hacemos nosotros? ¿De qué sirve luchar? ¿De qué sirve conquistar virtud? Conquistar, ¿no? Si va a acabar venciendo el poder maligno y la tiniebla. Entonces, este señor hizo un evangelio diferente. No, yo voy a escribir mi evangelio vivo le llamó. Qué maravilla. Dice, frente a la Iglesia Católica organizó la suya con 12 maestros, 70 obispos, presbíteros y diáconos. No tenía la cabeza, ¿no? Y el Antiguo Testamento era horroroso, entonces lo quitó. No, el Antiguo Testamento solo el Nuevo, que es lo bueno, lo bonito, lo maravilloso, el Antiguo. Y encima cortó algunas cosas también del Nuevo. Entonces, toda esa gente. Por aquí queda el maniqueísmo, y antes de pasar al segundo punto de la clase de hoy, que es la disciplina eclesiástica, jerarquía, culto y costumbres, me gustaría recordar algo del Código de Derecho Canónico sobre esto que estamos comentando. La definición que da el Código sobre herejía. Dice, es la negación pertinaz, lo que decía antes, después de recibir el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre esa verdad. O sea, ya imponer en duda lo que la Iglesia ha pronunciado como dogmático, cuidado, pues si uno lo hace consciente y voluntariamente, porque soy yo y porque tengo una iluminación, cuidado, porque incurre en herejía. Lleva a la excomunión inmediata, la postura herética, consciente y voluntaria. Por tanto, la sentencia, separación directa de los sacramentos. O sea, no puede comulgar, no puede confesar, hasta que no arregle su doctrina, ¿vale? El Concilio Vaticano II, en la Unitatis Redintegratio, ese documento, dice: en esta y única Iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables, y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas que se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica, y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Que es difícil, por eso la cautela y el proceso ¿no? Bueno. Habíamos visto antes la diferencia entre herejía y cisma, pero no hablé de la apostasía y la blasfemia, que son bueno tenerlo en cuenta. Apostasía, el abandono de la fe, el rechazo total de la fe cristiana sobre el catecismo de la Iglesia Católica, y la blasfemia es una injuria a la divinidad, a lo sagrado, a lo relacionado con lo religioso directamente. Pero digamos que los dos aspectos. Capítulo aparte, vamos al siguiente punto, la disciplina eclesiástica. Primero se levanta una pregunta: si desde el principio de la Iglesia hubo jerarquía bien constituida o no, o nos lo han metido después. Nos han dicho que al principio la Iglesia era todos eran iguales, los laicos, los sacerdotes, las mujeres, los niños, los obispos, no había, era toda una maravilla, eran todos iguales y todos se entendían y era todo fantástico. O realmente existía un primado de Pedro, existían los obispos, existían los párrocos, existían los fieles, laicos comprometidos, existía el pueblo fiel. Entonces, ¿quiénes dicen que no era así? Porque es discutido ese punto. Los protestantes, que les encanta eso, ¿no? Les encanta eso de entre presbítero y laico, somos todos iguales, entonces aquí todos consagramos, todos circula en ambientes católicos hasta hoy en día la idea equivocada de que en la consagración no es el sacerdote que dice esto es mi cuerpo, como dijo nuestro Señor, haced esto en conmemoración mía, sino que cuando todo el pueblo reunido así una especie de dice amén al final, ¿no? Por Cristo, ahí baja unas cosas, bueno, eso circula por ahí. Y por tanto, los mismos que defienden eso, que es herejía, dicen que no, que en el Santísimo Sacramento solo, o sea, la presencia eucarística real solo está en el momento en que comulgan los fieles y se da ese momento de esa medio consagración colectiva, que después ya no, desaparece nuestro Señor. Entonces no tiene sentido guardar en el sagrario las hostias porque no está presente en nosotros. O sea, para ver cómo cundió lo de aquel tiempo. Son 2000 años de lucha contra las herejías. Bueno, ahora, la jerarquía. Entonces, los protestantes y críticos liberales también niegan decididamente que había jerarquía ya en aquella época, al comienzo de la Iglesia.
Dice que fue después de la edad apostólica, la introducción de la jerarquía, o sea, que fue un invento. Que al principio no había distinción entre clérigos y laicos, que no había episcopado monárquico y ni mucho menos el primado romano. O sea, que nuestro Señor que lo establece. Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificar mi iglesia, los pueblos del infierno no prevalecerán contra ella. Eso es cuento chino y no tiene sentido que le damos los católicos, ¿no? Eso es lo que dice Dios. La jerarquía cristiana existió desde el principio, claro que de una forma primitiva, no tan organizada como fue después. Eso no quiere decir que sea un error. Las cosas se organizan poco a poco y con el tiempo. La civilización se va gestando a lo largo de los siglos. Nosotros nos comportamos ahora como se comportaban en la época de Clodoveo, en la época de Atila, o sea, eran cristianos, eran católicos, había virtud, había mucha brutalidad, mucho primitivismo. Eso se ha ido ganando. Ahora, lo mismo pasa en las cuestiones de la Iglesia. Se va avanzando, no quiere decir que se vaya modificando y que se vaya alterando lo esencial. Se va conquistando terreno. Entonces, la dirección de la Iglesia al principio estaba en manos de los apóstoles. Eran ellos, evidentemente, que dirigían la Iglesia, junto con, esto es un dato interesante, con unos profetas, que eran gente dotada de carismas. Dios quiso eso, para auxiliar a los apóstoles en el gobierno de la Iglesia. Suscitó personas dotadas de profecía, carismáticas. No eran cosas raras, era apoyo auténtico a la verdad. También doctores y también maestros. Todos ellos se encargaban, junto con los apóstoles, de completar la instrucción de los fieles. El título de apóstoles lo empezaron a recibir otras personas también, además de los 12, que eran misioneros dedicados a la predicación. O sea, hubo un enriquecimiento muy grande en poco tiempo, pero todavía no se constituyó completamente, todavía tardó bastante. Existía el consejo de los obispos, presbíteros y diáconos, todos encargados de la dirección. Vamos a la primacía de San Pedro, que es un punto fundamental del carisma de los heraldos, porque, como ven ustedes, el escudo, los que llevan el medallón de los heraldos, tienen ahí las tres devociones nuestras: la Virgen María, la Eucaristía y el primado de Pedro sobre las pontificias, en el orden que está. Por tanto, porque es un punto muy delicado y que hay que apoyar, no combatir. O sea, las personas se levantan contra el Papa, por ejemplo, por ser Papa, porque representa a San Pedro, el vicario de Jesucristo. Lo hacen a conciencia, sabiendo que atacándolo a él minan los fundamentos de toda la constitución jerárquica de la Iglesia. Lo hacen a sabiendas. Entonces, en lugar de, si tienen una objeción, en lugar de esperar, analizar, estudiar, informarse, atacan a discreción. Dentro y fuera de la Iglesia. Lo peor es cuando es dentro. Hasta hoy en día, ¿no? Bueno. En Mateo 16-18 tenemos expresada la voluntad de nuestro Señor al respecto del primado de Pedro. Ahí lo tienen en el texto. También en Lucas 3, 32 y en San Juan 21-15. Pueden verlo después. Todos reconocían ese ejercicio del primado en San Pedro. Nadie lo negaba, nadie lo discutía. Las listas que aparecen en las Sagradas Escrituras, siempre está San Pedro en primer lugar. Por tanto, quiere decir que todos le cedían. O sea, le cedían, no es la palabra. Le reconocían ese puesto. Él tiene la preferencia y se presenta o habla en nombre de todos. Se ven muchos textos también sagrados. Ahora, lo que es más significativo es que una vez que nuestro Señor murió, por tanto desapareció de aquí, carnalmente, San Pedro actúa como jefe visible de la nueva Iglesia, sin oposición. Ahora, el primado de Pedro también habla de monarquía, pero es una monarquía que no es absoluta. No es uno que dice y todo el mundo acata sin una unión o un entendimiento o un apoyo mutuo. No es eso. Hay una relación jerárquica pero natural y orgánica entre pontífice, obispos y presbíteros. ¿Para qué tiene que haber y hay que respetar esa primacía? Para que haya unidad, para que la fe se mantenga y para que la organización de la Iglesia, tal como nuestro Señor la quiso, se mantenga a lo largo de los siglos. Veamos que es la institución
que lleva 2000 años de existencia, enfrentando todas esas dificultades, pues se ha mantenido hasta hoy. Lo que es más impresionante, lo que deja desnorteados a muchos enemigos de la Iglesia. La fama que tiene su pontífice, la alegría que levanta y que despierta en cuantos ambientes, incluso no católicos, porque lo reconocen como el referente espiritual, no total, pero sí de gran alcance y de gran penetración en la humanidad entera. Todo es que no hay qué dice, qué comenta, cómo nos apoya, cómo nos defiende, ¿no? Bueno. Pasemos al siguiente punto, que es muy poquito ya. La Iglesia unida con el Estado. Siglo IV. Bueno, pues damos ese paso a la libertad de la Iglesia, año 313, Constantino, ¿verdad? Santa Elena, la labor que tuvo. El edicto de Milán, la batalla de Puente Milvio, recordamos aquellos acontecimientos. La condenación del donatismo también, esa herejía. Ya un instante. Estamos en las herejías del siglo, yo que les he dicho a ustedes. Siglo IV, les he dicho. Perdón, vamos para atrás un poco, perdón, así me he adelantado un poquito. Estamos en el arrianismo, perdón, ya le digo después. Estamos en el arrianismo, de Arrio, exactamente. Entonces estamos aquí. Exactamente. Lo peor de este hombre es que era sacerdote y después obispo. Y propagó la idea que Jesucristo no era Dios, sino que había sido creado por este como punto de apoyo para su plan. O sea, negación de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el arrianismo se extendió mucho y luego incluso tuvo una ramificación que se llamó el semi-arrianismo. Otra versión del mismo principio. En este periodo tenemos, siglo IV, triunfo y crecimiento rápido del cristianismo, así como la unión con el Estado. Entonces son dos aspectos positivos de alegría. Por fin la Iglesia se expande, por fin ya no nos persigue más el emperador, por fin estamos libres para hacer apostolado. Bueno, toma, ¿qué viene ahora? Las invasiones germánicas. Aquellos trogloditas, bárbaros, etc., invaden todo el Imperio Romano y empiezan a destrozarlo todo. Las herejías se intensifican. Es una lista enorme, no vamos a entrar en todas ellas, pero les cito apenas todas las que hubo después de ahí. Yo he citado solo el gnosticismo y maniqueísmo, tenemos el docetismo, ¿no? Tenemos el mandeísmo, tenemos el monarquianismo, adopcionismo, evionismo, estos nombres parecen enfermedades, ¿no? Peligrosas, como el ébola, chicos. Arrianismo, semiarrianismo, macedonianismo, o sea, un día sí que nos reunimos y luego se lo por una porque nestorianismo, que ya atentan contra la unión de Dios hombre en Jesucristo, monofisismo también, monotelismo, montanismo, los albigenses ya mucho después, ya estamos en la Edad Media, y los valdenses, etc., porque ya nos hemos ido ni para allá. No vamos a ir tanto, la Edad Media todavía, ¿vale? Quedan citadas, pero seguimos con nuestro tema. Entonces, en medio de todo eso, fíjense lo que se cuece en el ambiente cristiano, en medio de esa dificultad. Los grandes concilios, por un lado, los santos padres empiezan a surgir con su doctrina. Se intensifica la vida interior, la vida espiritual de los fieles. La vida monástica nace y surge ahí. Y por fin, algo increíble, milagroso, maravilloso, los propios invasores, los pueblos germanos, casi todos se convierten. O sea, ¿cómo Dios permite ciertas cosas? Eso es típico de la acción de la gracia en las almas y en los planes de Dios al respecto de la historia universal. Deja a los cristianos o les dejan entre la espada y la pared una situación difícil
tan difícil que piensan que pueden perder todo. Sin embargo, en esa situación se encuentra la propia victoria y la expansión. Porque en ese ambiente muchos cristianos empezaron a desanimarse, incluso a desesperarse, pensando que estaba todo acabado, que era el fin de los fines, que no había opción, que nos iban a acabar con nosotros y la iglesia se iba a desaparecer. Sin embargo, ahí entra ya San Agustín, escribiendo Civitate Dei, sus 10 primeros libros, que son precisamente dirigidos a animar, estimular y a basar toda la acción de los cristianos en los fundamentos de fe, de confianza y de seguridad doctrinal, frente a esa situación de desesperación y frente a los paganos que se reían de los cristianos. Ah, vosotros, os van a destruir, no tenéis fuerza para nada, los herejes. Ah, visto, van a acabar con vosotros, etc. Bueno, eso lo dejamos por ahí. Estamos en este punto, el edicto de Milán. Diocleciano es el emperador anterior justo a Constantino. Y vemos de nuevo esa diferencia de acción de la providencia. Permite la persecución cruel de Diocleciano, con las matanzas impresionantes. Inmediatamente después viene el emperador Constantino con una apertura enorme y a partir de ahí esa libertad plena. ¿Por qué? Porque Constantino pensaba que el cristianismo era lo que más le podía ayudar para rejuvenecer el imperio. Dios le metió esa idea en la cabeza a él, para ayudarlo, a él y a nosotros. Bueno, va a crecer ese mismo hasta que se convierta en religión del Estado. Ahora viene otra dificultad. Que bien, el Estado nos apoya, ¿verdad? El Estado no es tonto y quiere manipular. Entonces, bueno, está muy bien, señor Papa, señores obispos, pero yo quiero nombrar obispos también. ¿Y por qué no papas? Entonces déjenme meter la mano hasta donde yo pueda. Intromisiones y abusos de la autoridad civil. Se había establecido el principio de que el emperador debería ocuparse solo de lo exterior a la iglesia, o sea, la vida civil, y que le correspondía a la jerarquía lo interno de la iglesia. Ese era el principio, pero no consiguieron mantenerlo. Y es una tentación típica, y es una lucha constante. Y la iglesia tiene que tener mucho cuidado, porque tiene que oponerse a ese abuso de poder por parte del Estado, pero tiene que entenderse bien con él. Le exige mucha diplomacia, pero exige no ser tontos y no dejarse manipular también. Entonces tenemos a San Atanasio, el propio Papa Liberio, San Hilario de Poitiers, San Basilio, San Ambrosio. San Ambrosio incluso tuvo que defender los derechos eclesiásticos frente al gran Teodosio, un emperador que ayudaba enormemente a la iglesia. Era tan bueno, tan fantástico, que, ojo también, porque quiere ayudar tanto que se te mete en casa. O sea, hay que poner distancia. Bueno. Pasemos al punto cuarto, y es el último, no sé si me da tiempo. ¿Un minuto? Me da un minuto más cuatro, de verdad. Bueno. El cristianismo frente a los pueblos invasores, siglo V. La gran prueba, ¿cuál fue? La consistencia del cristianismo, se puso a prueba con las invasiones, y la ayuda sobrenatural que asistía a la iglesia. Por un lado los germanos y por otro lado los musulmanes que ya surgen. Dos grandes fuerzas. Casi todos los pueblos germanos se cristianizaron. Gracias a ello se formó los grandes estados en la Edad Media, naciones cristianas. Con los musulmanes no, la iglesia siempre estuvo a la defensiva porque atacaban, medio inconvertibles. No de inconvertibles del todo porque el Papa acaba de decir ahora que no pierde la esperanza con los musulmanes, pero que es dificilísimo. ¿Quién convierte? O sea, no hablo muy fuerte, pero un cuchillo con una metralleta, no sé qué, es difícil, ¿no? Bueno, en fin. Pero bueno, no hay que perder la esperanza, todo es posible. O sea, entonces, pero históricamente siempre la defensiva. Vale. Se planteaba un problema, que es lo que le daba, lo que infundía cierta desesperación, como decíamos antes, a los cristianos. De por qué nos pasa esto, por qué nos invaden, nos destruyen. Un problema moral. ¿Será que tenemos culpa nosotros? Y es un castigo de Dios por nuestros pecados. ¿Vale? Bueno. Entonces ahí, contra esos sentimientos, San Agustino, que les dije antes, escribió, y otros autores.
Pero el asunto era que el estado moral de los cristianos de la época, si bien que es verdad que tenía muchos defectos, que la paz y la prosperidad de la buena situación, del buen entendimiento entre el gobierno y la iglesia, bueno, eso había producido un cierto relajamiento, no llegaba al extremo de decir que fuese una decadencia, como se puede decir de otras épocas. De esa no. Fue un punto de inflexión, pero no era suficiente como para argumentar que fue un castigo de Dios por ello. Al contrario, el cristianismo en su conjunto estaba muy bien en ese tiempo, a pesar de sus defectos. Se convierten los francos como primer gran reino, que con Clodoveo, en el año 496, después de esa intervención divina en la victoria de la batalla famosa, que no me acuerdo ahora cuál es, tenía que anotar. ¿Quién se acuerda? ¿Alumnos? La batalla de Poitiers, ¿sí? No. ¿No? Hay discusión. Pues medio lo resolvemos. No sé dónde lo he puesto, ahora que no me acuerdo. Yo se lo encuentro ahora, en instante. Ya se lo digo. Vamos a dejarnos quedarnos con la duda. Matías Carlos Marcelo. Con esa duda, por Dios bendito. La batalla de Batalla de Tolbiac. Tolbiac. Tolbiac, de francés no se dirá. Los francos de Clodoveo derrotan a los alamanes y ahí se convierten los francos. Más de 3.000 hombres con él fueron bautizados. Por San Remigio en la noche de Navidad, o el día de Navidad del año 496, gracias a Santa Clotilde también, porque fue ya la que rezó. Y él hizo una promesa, viendo lo difícil que estaba esa victoria, hizo una promesa al Dios de Clotilde, al Dios de mi esposa. Si es verdad que existes, ayúdame en esta batalla. Ganó la batalla, se convirtió, cumplió su promesa, y es la única nación, la primera gran nación que mantuvo el cristianismo como tal hasta hoy en día. Sin cismas, sin separaciones, sin herejías que dominasen el país o viviesen en el país de una forma como en Alemania, con el luteranismo, etc., o en Inglaterra con el anglicanismo, o en otros lugares, ¿verdad? Bueno. Y por fin, San Gregorio Magno e Inglaterra, y ya terminamos con esto. El gran papa, San Gregorio Magno, el grande, primero, siglo VI, ya comienza el séptimo. Él tuvo un encanto especial, él era abad, un monasterio, y tuvo mucho encanto al ver unos anglos que estaban por Roma. Estaban por allí, etc. Esos mercados que había de todo, ¿no? Esclavos, no esclavos, bueno. Y vio a los anglos y dijo, bueno, ¿y esta raza de dónde viene? Tan esbelta, tan elegante, tan impresionante. Se ve gente, hasta parecería preparada para una gran misión. Ahí fue la frase famosa que dijo, no son anglos, en latín, sed ángelos. O sea, no son anglos, sino son ángeles. Entonces él se le quedó eso en la cabeza y cuando fue papa, dijo, ahora voy a cumplir el deseo que yo tenía cuando era joven, cuando era abad, de convertir ese pueblo. Y mando a San Agustín de Canterbury para esa gran misión con un montón, unos 30 y tantos monjes, que pasaron muy mal, fue muy difícil el apostolado que tuvieron que desarrollar allí, sin embargo lo consiguieron. Gracias también a dos santos, en concreto San Ethelberto, duque de Kent. Convirtiéndose, se convirtió muchísima gente. Esto nos recuerda hace poco la duquesa de Kent, famosa unos años atrás, que con ella muchos anglicanos se volvieron a la Iglesia Católica y diócesis enteras. Con Benedicto XVI hace poco se dio. Entonces, por tanto, también hoy es tiempo y momento de conversiones. ¿Será que el futuro habrá conversiones en masa? ¿Por qué no? Pidamos a Dios nuestro Señor que así sea. Y sobre todo que las grandes herejías del pasado, que decía San Pío X, que no desaparecieron a lo largo de la historia, se escondieron y se transformaron, y él, en la época de él, comienzo del siglo XX, le llamó el modernismo, que era la gran herejía que condensaba todas las anteriores. Y ese modernismo se ha ido metamorfoseando a lo largo del siglo XX. Y si ustedes están de ojo, podrán ver de todas esas herejías brotes aquí, allá, en algún lugar, alguna persona mal informada, mal orientada, etcétera, etcétera. Y tenemos que cuidar. Se puede ver en la liturgia, en un escrito, en un libro, en un artículo teológico, o en un etcétera. Por tanto, que bien les felicito por que se formen, porque pongan este empeño en aprender cada vez más, y vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos ilumine de aquí cara al futuro. Vamos a terminar esta clase con